Entonces les digo a ustedes que yo después te envío esta presentación para que se pongan en Classroom y tú me enseñas después cómo hacerlo para en Classroom para también cualquier material que me parezca que puede servir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Muchísimas gracias, doctora. Le dejamos en usted la palabra. Muchas gracias. Gracias. Entonces, yo decía, bueno, que una vez que tomé la decisión de cuáles eran los temas que iba a tratar hoy, quise empezar por hacer un acercamiento a lo que nosotros entendemos por ser humano, por sociedad y por derecho, porque justamente el derecho es para el ser humano, el derecho no es para la naturaleza, es para nosotros. Entonces también debo hacer la aclaratoria que en el término hombre lo estoy utilizando de manera genérica, no con la idea que sea solamente referido al varón, a diferenciación de la mujer. Entonces, este término hombre, para utilizarlo y hacer la referencia que tiene un origen etimológico en el latín, que del homo hominis, eso proviene a su vez de humus, y eso tiene mucho significado, porque es que lo está refiriendo a que está en la tierra. Y el término no sugiere para nada que los romanos creyeran que los humanos surgían del cielo, sino que los seres humanos provienen de la tierra, que habitan en el cielo. Entonces, la noción del hombre proveniente de la tierra se remonta a tiempos muy antiguos, incluso la mayoría de las culturas, evidencia de esto. En algunas antiguas culturas, no brindar un entierro era considerado uno de los castigos más severos, reservado solo para casos excepcionales y delitos graves. Este concepto se ilustra claramente en la tragedia griega de Antígona de Sófocles, siglo V a.C., conocido como el siglo de oro de la antigua Grecia. Uno de los cursos que yo he dado de argumentación en la universidad donde yo he desarrollado mi vida académica, en la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas, yo he tenido en el doctorado de Derecho grupos de alumnos del Ecuador. Y recuerdo uno de los cursos, enfoqué uno de los trabajos en hacer un análisis de esa tragedia de Antígona, porque allí se presentan unos elementos extraordinarios para ver toda la vinculación del derecho con el ser humano y con la ética y la objeción de conciencia. Es extraordinaria la obra para eso. No lo estoy descartando, que no les propongo a ustedes algo de eso. Antígona es la obra de arte más sublime y más acertada de todos los tiempos. Todo es consecuente en esa tragedia. La ley pública del Estado, de un lado, y del íntimo amor familiar, así como el deber para con el hermano de otro, se enfrentan entre sí conflictivamente. El interés de la familia es el patos de la mujer, que es Antígona, y el bienestar de la comunidad es el patos de Creonte, que es el hombre. Enterrar a los muertos simbolizaba cerrar el ciclo de la vida, y venimos de la tierra, regresamos y a ella renacemos. Entonces es importante porque uno de los problemas de esa tragedia es precisamente el irrespeto a la tradición, el irrespeto a la costumbre. Según la mitología griega, Zeus, el supremo entre todas las cosas, formó al hombre, quien a diferencia de las bestias puede mirar hacia el cielo y contemplar el sol, la luna, las estrellas. Los griegos podían aceptar la idea de que el hombre fue formado de manera única, pero nunca admitieron que fuera creado. Esta noción de un Dios creador del hombre es característica del judaísmo y del cristianismo y ha ejercido una gran influencia en las filosofías y culturas relacionadas con estas religiones. Todas las culturas han tenido y tienen ciertas concepciones sobre el hombre. El problema del hombre, o más propiamente del ser humano, ha sido tradicionalmente considerado como la cuestión de determinar si poseen o no una naturaleza exclusiva que lo distingue
esencialmente de otros animales superiores, así como determinar cuál es su lugar y destino en el universo. Por eso, el conocimiento del hombre ha sido uno de los grandes objetivos de la cultura y especialmente de la filosofía. Preguntas como ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su destino? Han sido planteadas por los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Las respuestas a estas preguntas y otras similares han sido variadas y han dependido de las distintas concepciones filosóficas acerca del mundo y su existencia. Entonces, usted preguntarme a cualquiera de ustedes, ¿por qué comenzar el estudio del derecho haciendo referencia al hombre? Pues es muy simple. El derecho existe por y para el hombre. Los romanos afirmaban que todo derecho se establece en beneficio del hombre. Además, el objeto del derecho es la conducta humana. Fíjense que entonces el ser humano es sujeto y derecho, sujeto y objeto del derecho. El estudio del hombre es crucial para el derecho porque el ser humano es el centro de la actividad social y jurídica. Sin él, la sociedad humana y el derecho no podrían existir. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el hombre es el sujeto. Sin embargo, como lo acabo de decir, no es solo un sujeto pasivo, un punto de referencia sobre el cual recaen las normas jurídicas, sino que también es un agente activo en la creación de estas normas, porque es el ser humano el que las crea. El derecho debe ajustarse a él y las instituciones deben construirse de acuerdo con su medida. En su esencia, el derecho regula las relaciones humanas. De eso no podemos tener la menor duda. Por consiguiente, para comprender mejor dichas relaciones y ser un jurista hábil, es necesario comprender qué es el hombre, cuál es su naturaleza, cuál es su lugar en el cosmos, cuál es su destino. Sin una comprensión clara de estos aspectos, no es posible dominar las disciplinas jurídicas y sociales, ni contribuir al perfeccionamiento humano a través de ellas, ya que no se puede mejorar lo que no se entiende en su realidad íntima y auténtica. Esta temática crucial, un concepto central de suma importancia en el campo del derecho es la libertad que tiene el ser humano para dirigir y controlar su propia vida, así como esta facultad lo sobre la capacidad de autodeterminarse en el ámbito de la acción, de elegir de manera libre entre las diversas opciones disponibles para él. Esta libertad y autonomía consciente le permite al hombre, entre otras cosas, regular su propio comportamiento, tanto en su interacción como con otros miembros de la sociedad, de manera individual. Una vez visto de manera muy somera y un pequeño acercamiento en el día o en la noche de hoy, vamos a acercarnos un momento entonces al concepto de sociedad. A su vez, la palabra sociedad proviene del latín societas. Agustín Escuela, que es uno de los estudiosos de todos estos temas, nos explica que la sociedad se refiere a una agrupación de individuos que establecen vínculos y relaciones recíprocas e interacciones estables. Esto implica que existen sociedades tanto de animales como de seres humanos. Según el autor, estas últimas son una reunión de seres humanos con el propósito de colaborar entre sí para conseguir un mejor cumplimiento de ciertos fines que interesan a todos. Y es algo en cuya aparición y desarrollo el propio hombre ha intervenido directamente. En su vida en sociedad, los individuos desarrollan 4 tipos de relaciones que son fáciles de advertir y entender. Relaciones recíprocas y permanentes de intercambio, de colaboración, de solidaridad y de conflicto. De esta manera, la sociedad es el entorno natural en donde se desenvuelve la existencia humana. La sociedad sería el resultado de la especial condición del hombre, ese carácter gregario que le impide sobrevivir si no es en convivencia con otros seres humanos, lo que está determinado por necesidades objetivas del ser humano, ya que ni física ni mentalmente podría subsistir en completo aislamiento, en total soledad. Debido a esta condición que es inherente a todo ser humano, Aristóteles
Consideraba que la sociedad era una institución natural. El viejo griego sostenía que el hombre es por naturaleza un animal político. Ustedes deben haber oído la frase, un son politicón. Yo lo he estado utilizando esta semana constantemente. Y que quien por naturaleza y no por azar vive sin ciudad es de un rango inferior o superior al del hombre. Quien no puede vivir en comunidad o que por su autosuficiencia es parte de la ciudad, sino en consecuencia o es una bestia o es un dios. En esto Aristóteles estaba muy claro. En resumen, alguien que pueda vivir aparte de los demás es algo distinto o algo más que un ser humano, ya que el ser humano no puede vivir aislado de otros. Para Aristóteles, el hombre es el único animal que tiene lenguaje. Esta frase es extraordinaria, porque incluso Aristóteles, en una parte donde él habla de esta característica, él señala que el animal, la bestia, tiene voz, pero nosotros, los seres humanos, tenemos palabra, y esa es la diferencia entre la bestia y el ser humano. Eso es extraordinario, esa diferenciación que establece Aristóteles. La famosa frase, el hombre es por naturaleza un animal político, se refiere a la tendencia natural de los seres humanos a vivir en sociedad para formar una comunidad. Algunos argumentan que la sociedad se formó a partir de un pacto que puso a un estado anterior en el que no existía la sociedad, llamado estado de naturaleza. Por su parte, Juan Jacobo Rousseau afirmó, supongamos que los hombres llegan a un punto en el que los obstáculos que amenazan su supervivencia en el estado de naturaleza prevalecen, a pesar de su resistencia a las fuerzas individuales. El estado primitivo ya no puede subsistir. Surgen entonces el instinto de justicia y la moralidad en sus actos que antes no poseían. Solo entonces, cuando el deber reemplaza al impulso físico y el derecho prevalece sobre el apetito, el hombre que hasta entonces solo se preocupaba por sí mismo, se ve obligado a actuar según principios distintos y a usar su razón antes que sus propias inclinaciones. Por otro lado, Thomas Hobbes, quien también considera que la organización social es obra del hombre, argumenta que existen tres causas principales de discordia en la naturaleza humana: la competencia, la desconfianza y la búsqueda de gloria. La primera causa lleva a los hombres a atacarse para obtener beneficios, la segunda para asegurar su propia supervivencia y la tercera para ganar reputación. Con todo esto es evidente que mientras los hombres vivan sin un poder común que los asuste a todo este Hobbes, estarán en un estado al que se le llama guerra, una guerra en la que están todos contra todos. Según Hobbes, esta condición llevó a los hombres a celebrar un contrato social que les permitiera vivir bajo un mismo orden. Esta condición humana de guerra constante es establecer un contrato social para vivir bajo una autoridad única y un mismo orden que les proporcionara paz y defensa común. En el campo de la ciencia política surge la interrogante sobre qué define a la sociedad como un grupo integrador que acoge a individuos pertenecientes a diversos grupos más reducidos. Algunos juristas han señalado que algunos autores, con el fin de evitar confusiones, han utilizado el concepto de sociedad global para diferenciarla de la población humana del planeta. Por ejemplo, se han descrito este concepto con tres elementos distintivos. En primer lugar, se trata de una agrupación que articula conjuntos más pequeños. En segundo lugar, estos conjuntos o grupos están estrechamente unidos por una solidaridad, la cacofonía. Y en tercer lugar, esta solidaridad interna es más intensa que la que existe entre los miembros de la sociedad global y externa. Se singulariza a la sociedad como un conjunto cultural, indicando que en línea con el argumento de Hobbes, el elemento unificador es un poder que se impone a esta comunidad cultural.
En la actualidad de la expresión sociedad global se asocia con el Estado de forma similar a como en el pasado pudo haberlo hecho con la tribu, la polis o el feudo. Además, en relación con el poder como factor unificador, se sostiene que los sociólogos no pueden obviar la categoría política del poder para explicar las dimensiones de la sociedad. De esta manera, sociedad resulta ser sinónimo de comunidad humana dotada de un poder autónomo. Sea cual sea el origen de la sociedad y las razones que la mantienen unida, ya sea como institución natural o convencional, por la necesidad de orientación o por el poder conductor, constituye un fenómeno de gran interés, ya que el derecho existe a causa del hombre, pero no del hombre de manera individual o aislada, sino del hombre en su vida en sociedad, puesto que el derecho es producto de la vida social humana. En consecuencia, es consecuencia de la sociedad. Solo cuando hay interacciones entre los seres humanos se pueden establecer relaciones jurídicas entre ellos. Los seres humanos dependen unos de otros y debido a su naturaleza gregaria, el ser humano no puede subsistir en soledad permanente. El hombre es esencialmente sociable. En otras palabras, hombre y sociedad son dos caras de una misma moneda. Esto está a lo largo de toda la historia occidental. Yo hoy lo he dicho en 2 o 3 oportunidades, yo no estoy hablando de Oriente, estoy inmersa en la cultura de Occidente. La convivencia social debe facilitar la coexistencia pacífica entre todos los integrantes de la sociedad y al mismo tiempo permitir el desarrollo adecuado de todos los elementos. En otras palabras, debe brindarles seguridad y libertad. Además, la sociedad humana posee una gran capacidad transformadora que hace que la convivencia humana sea una fuente continua de creaciones, tanto cultural, tanto la necesidad de convivencia como esa capacidad creativa requieren de normas que las regulen para que la sociedad perdure y alcance sus propósitos, permitiendo así la realización de cada uno de sus miembros. Entonces, de acuerdo con lo anterior, toda sociedad demanda la existencia de un cierto orden, el cual para ser tal requiere de una estructura que le dé dirección u orientación. Por lo tanto, la vida en sociedad carece de orden si no posee dirección. Por esta razón, en el campo de la ciencia política, se sostiene que la necesidad inherente de dirección en cualquier agrupamiento humano, estructurado o no estructurado, se satisface a través del poder. Y ese poder es un fenómeno social que implica la relación de subordinación entre los seres humanos para mantener el orden social. En una sociedad no solo encontramos poder político, sino poderes económicos, religiosos, militares, sociales, mediáticos y más, porque hoy día te podemos hablar de unos cuantos situaciones mucho más complejas que las que estoy mencionando. Esta diversidad de poderes requiere un ordenamiento que les permita coexistir y realizarse. Para lograr una convivencia armoniosa en la sociedad humana, es necesario regularla debido a una variedad de factores. La regulación se lleva a cabo a través de una amplia gama de normas, dependiendo de los ámbitos que regulan y los objetivos que se persiguen. Las normas jurídicas, que son una parte crucial de este conjunto, configuran lo que nosotros hoy conocemos como derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? Totalmente aceptada la pregunta, ¿qué es el derecho? Bueno, si hablamos del derecho positivo, que es el que establece las normas para regular la conducta humana en una sociedad y en un momento histórico específico, tenemos que es imperativo, es coercitivo. Uno de los autores muy conocidos en el ámbito, por cierto, español, sostiene que el orden es tan crucial para los seres humanos como el aire que respiran. Y la esencia del derecho reside en esta necesidad de orden en la vida. Otros estudiosos comparten esta idea al afirmar que el derecho positivo es esencial para la vida humana en sociedad, con el fin de subordinar las relaciones sociales a los principios de justicia y establecer un orden justo y seguro para el bien común. Es decir, lo que necesitamos las leyes. Sin las leyes y sin las normas no podemos vivir, porque entonces cada quien hace lo que le da su realísima gana.
La convivencia humana implica una estructura delicada y compleja de relaciones materiales y espirituales. Toda convivencia, desde la más básica en la familia hasta la más compleja en la sociedad civil, requiere una adecuada organización de las relaciones entre las personas. El mantenimiento y desarrollo de la vida en común requieren que la conducta de los asociados se regule normativamente de manera ordenada, segura, pacífica, para alcanzar un orden de justicia. Sé que mucha gente podría tener algunas observaciones a estas definiciones del derecho y de la convivencia. Es innegable que el derecho solo existe donde hay una sociedad organizada, como lo afirmaban los romanos con su célebre frase ubi ius ibi societas. Toda sociedad organizada necesita del derecho no solo para constituirse, sino también para funcionar y subsistir. Por tanto, donde hay sociedad, hay derecho. Y esto lleva a Kelsen, que ustedes como son estudiantes de derecho, se van a ver enfrentados a Kelsen a cada rato, que es que él se llegó a afirmar, la sociedad es un orden que regula la conducta de los hombres. Los romanos realizaron las obras más altas en el campo del derecho y definieron al derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. Según Kelsen, siendo el derecho un fenómeno social, la ciencia del derecho se incluye entre las ciencias sociales, ya que estudian la sociedad desde varios puntos de vista. Además, Kelsen agrega que estas ciencias difieren en esencia de las ciencias naturales, dado que la sociedad es una realidad completamente diferente de lo que son las ciencias naturales. Ahora, para finalizar por lo menos esta parte teórica, porque después pues, me pueden hacer las preguntas que deseen y yo contestarlas si puedo, yo quisiera plantear una siguiente pregunta. ¿El derecho es una ciencia? Vamos a aclarar en primer lugar qué se entiende por ciencia. La ciencia se define como el compendio de conocimientos sistemáticamente organizados, estructurados jerárquicamente y verificables, obtenidos a través de la observación de los fenómenos naturales y sociales, así como de la experimentación y validación empírica de las interpretaciones relacionadas. Estos conocimientos son documentados y actúan como fundamento para las generaciones venideras, lo que significa que la ciencia se nutre, cuestiona, depura y acumula con el transcurso del tiempo. El concepto de ciencia abarca diversos campos del saber, técnicas, teorías e instituciones, todos ellos orientados en principio a desentrañar las leyes fundamentales que rigen la realidad, entender su funcionamiento y en la medida de lo posible indagar sobre sus causas subyacentes. ¿Y qué entendemos por teoría científica? Dicen bueno, los manuales, los diccionarios, los libros de ciencia, que una teoría científica se requiere a un corpus de conceptos, abstracciones y principios derivados de la observación y experimentación con la realidad empírica. Estos principios proporcionan explicaciones para los fenómenos observados en la realidad. En términos más sencillos, las teorías científicas constituyen explicaciones derivadas del conocimiento científico que permiten organizar un conjunto específico de observaciones y conceptos obtenidos de manera empírica, objetiva y verificable. Es crucial distinguir este concepto de la ley científica y aún más de la hipótesis científica. Las teorías científicas forman la base principal del conocimiento científico. A pesar de lo que su nombre puede implicar, no se trata simplemente de especulaciones o suposiciones, sino de explicaciones fundamentales y comprobadas que evolucionan con el tiempo a medida que se profundiza la comprensión del fenómeno que describen. Por consiguiente, las teorías científicas representan el pináculo del pensamiento científico, es decir, la forma más rigurosa, fiable y completa del conocimiento que la ciencia puede alcanzar. Por consiguiente, las teorías científicas representan, esto lo repetí. Las teorías científicas se pueden clasificar en dos tipos. Teorías fenomenológicas, aquellas que buscan describir los fenómenos naturales para establecer leyes cuantificables basadas en su comportamiento,
Estas teorías se fundamentan en la observación directa y la recopilación de datos, sin verse influenciadas por suposiciones metafísicas, esencialistas o por la voluntad del investigador, y las representativas, que son las que intentan identificar la esencia de los fenómenos estudiados, es decir, aquellos que fundamentan sus leyes y su naturaleza, explorando el fondo y el porqué de las cosas y de la ciencia. Entonces, me regreso a la pregunta inicial. ¿Es el derecho una ciencia? Se debería ser someramente cuál es la situación actual en cuanto hacia el derecho a una ciencia. Lleva más de 185 años de controversia esta pregunta. Hay algunos autores y filósofos del derecho, como pueden ser Kant, Hegel, Hart, Bobbio, Catania, Frajoli, Kelsen, Atienza. Atienza yo lo recomiendo mucho, está vivo todavía, trabaja en la Universidad de Alicante, en España, entre otros. Y así se puede observar que persiste la dualidad irreconciliable entre el enfoque naturalista, analítico y formalista más destacado en la Europa continental y el positivismo arraigado en la realidad propia del common law, ligado a la tradición y a la visión sociológica del derecho. Son dos posiciones muy controvertidas. Una característica común a ambos enfoques es la importancia y el papel clave otorgados a la jurisprudencia. Considerando esto, junto con la innegable relevancia de la interpretación y el lenguaje, se llega a la conclusión de que al considerar ambas visiones en conjunto, se puede afirmar sin lugar a dudas que el derecho es una ciencia que junto con la economía, no estoy muy segura de eso, encabeza el grupo de las llamadas ciencias sociales dentro de un ámbito aún más amplio de las ciencias empíricas. Esto es un tema interesantísimo para investigar para ustedes que están empezando su carrera. Yo aquí cito 3 libros que me parece que son imprescindibles como bibliografía. El libro de García Maínez, para ustedes muy conocido, Introducción al Estudio del Derecho, editado por la editorial Porrúa. Un libro muy usado aquí en Venezuela, que es el curso de Introducción al Derecho, Introducción a la Teoría General del Derecho, que no sé si está en digital, estoy por averiguar, pero me fue imposible comunicarme hoy con la universidad porque estaban en vacaciones colectivas y están empezando y no pude obtener, a ver si alguien lo tiene en digital. Y hay un diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales que está corregida y aumentada por Cabanelas y está editada por la editorial Eliasta. Sin embargo, yo tengo en línea, no sé si 1 o 2 diccionarios de ciencias jurídicas que yo después, esto que le dije a Jesús, con muchísimo gusto, se lo doy para que se pueda poner en el Classroom. Entonces, bueno, gracias por la atención y vamos a ver si tienen alguna pregunta que hacerme y que yo esté en capacidad de responder. Pues déjame dejar de presentar. Ya cuando me vengo para esta pantalla es donde empiezan los dolores de cabeza. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna discrepancia? ¿Algún